Las mujeres que vivimos en las corralas tenemos algo que comunicar. Nuestra situación nos exige lucha. Nuestra lucha fortalece nuestros principios. Nuestro cuerpo sin agua y sin luz nos pide resistencia. Y nuestra resistencia no se desahucia. Nuestras manos, las de mujeres humildes, son para construir un mundo nuevo. Ofrecemos nuestras manos de pueblo al pueblo. Nuestros pies están cansados de andar por la senda de la injusticia. Por eso marchamos. Porque caminando abriremos nuevos caminos. Nuestra voz no la silenciará ningún gobierno, porque clamamos por la justicia. Nuestro amor aumenta con rabia. Nuestros sueños no se negocian. Nuestros derechos los vamos a conquistar. Las mujeres que vivimos en las corralas tenemos algo que comunicar. No nos quedaremos en el camino. No volveréis a jugar con las vidas de nuestros hijos. El suelo tiembla, como vuestra conciencia, pero la historia conocerá nuestra victoria. Únete a nosotras en las marchas por la vivienda digna. Ni gente sin casa, ni casa sin gente. Comienza el programa de Stop Desahucio Zaragoza. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido una semana muy movidita después de la gran manifestación que hubo el día 28 de febrero y hoy para el programa contamos con Julián. Julián Ezquerra es portavoz de Coagret y bueno, lo hemos invitado porque ha habido una crecida muy grande en el Ebro y tiene más repercusión de lo que, bueno, simplemente ha salido en los medios. Hola Julián. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que para empezar la primera pregunta es la que toca, ¿qué es Coagret? Bueno, Coagret es una coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases que nació ya hace bastantes años, hace más de 10 años, y que, bueno, pues se dedica a asesorar, a coordinar entre las distintas asociaciones que se forman naturalmente, pues cuando le llega de repente una propuesta a los valles, no solo de Aragón, sino de toda España, pues le llega una propuesta de que les van a hacer un embalse en su casa, ¿no? Entonces la gente enseguida se organiza y busca los aliados naturales, pues que son los del valle de al lado, que les han hecho lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues de esa unión entre afectados, y conectando la construcción de trasvases de embalses con las propuestas de trasvases que no han desaparecido, que siguen ahí, están escondidas todavía en un cajón, pues bueno, esas dos luchas pues tenían el mismo objetivo, que en definitiva es, bueno, hay que cuidar el territorio y cuidar nuestros ríos, ¿no? Y las gentes que viven en ellos o con ellos. Los ríos, bueno, yo he visto una noticia que me hizo mucha gracia en Facebook. Un compañero de Jaca puso, de estos desafíos de Jaca, puso que curioso, las zonas inundables se inundan. Sí, es verdad, ¿no? Yo vivimos en una sociedad que no tiene ningún tipo de memoria, ¿no? Y como tampoco se lee, pues nos olvidamos de todo inmediatamente, y entonces se dicen unas barbaridades, pues efectivamente, ¿no? Y además no es algo desconocido, sino que hace muy poco tiempo, hace igual un año o año y medio, la propia Confederación ha tenido que hacer y ha hecho un mapa de riesgos, primero un mapa de inundación de la cuenca, de toda la cuenca, de todos los ríos de la cuenca, y después un mapa de riesgos de inundación, es decir,
cuáles son los sitios más peligrosos, los que producen más daño, etcétera, ¿no? Y esos mapas están disponibles, están en las páginas web de la Confederación, y resulta que nos sorprendemos de que cuando haya una inundación, pues se inunden los sitios que dicen esos mapas de riesgo, ¿no? Claro, es que eso es realmente sorprendente, ¿no? Y sobre todo que los políticos obvien todo esto, ¿no? Es decir, incluso el presidente de la Confederación no haga la menor referencia, ¿no?, a ese trabajo que han tenido que hacer los técnicos de la Confederación, y un buen trabajo, hay que decirlo también. Digo esto de que las zonas inundables se inundan, sobre todo también porque, ha habido una crecida en el río Ebro, que yo creo que, a todas las personas que nos escuchan desde Radio Maya en directo, como son de aquí de Zaragoza, seguro que lo sabrán, y es que, el Ebro se ha desbordado en su paso por Zaragoza, digamos así, ha habido un cuello de botella, pero ha habido... nuestra compañera Conchi Cano, también de estos desahucios, ha tenido el garaje inundado. Y realmente digo esto porque se construye en zonas, por ejemplo, una imagen también que es muy buena, muy bonita además, de la Torre del Agua, que digamos que era un recinto ferial para aumentar la conciencia del agua, y la Torre del Agua estaba totalmente, digamos, iba el Ebro por un lado, pero también tenía agua por el otro. ¿Qué nos ha pasado? Que hemos construido donde no debíamos. Bueno, cuando se hizo la Expo, y además se hizo con esa intención, se hizo en zona inundable, y nos dijeron, a la gente que estuvimos ahí, pues planteando nuestras dudas, nos dijeron, no, es que lo diseñamos porque es para que se pueda inundar. Pues ahora se ha inundado, por lo tanto, que alguien se sorprenda de eso, es realmente chocante, ¿no? Pues seguimos con la mala memoria. Pues se diseñó para que se pudiera inundar, buena parte, todo lo que es el parque, pues la Torre del Agua está en la zona inundable, pues habrá inundado, es normal, pero es que media Zaragoza, las crecidas hay de muchas, es decir, hay, pues una crecida pequeña, una más grande y una mayor, ¿no? Y se miden por la frecuencia o la probabilidad de que ocurran, ¿no? Las más pequeñas tienen más probabilidad de que ocurran y las más grandes menos probabilidad de que ocurran, ¿no? Bueno, pues en la que se dice de 500 años, que es un poco de las máximas que se miden o que se calculan, que es la menos frecuente, obviamente, que pasaría teóricamente más o menos, aproximadamente cada 500 años, pues esa crecida que puede pasar ahora o mañana, es decir, que esa vez de cada 500 años puede ser mañana, ¿no? Nadie te puede decir cuándo será. Pues esa crecida inunda medio Zaragoza, y eso no lo puedes solucionar de ninguna manera, esa crecida se producirá en algún momento, y da igual las motas que pongas, que esa crecida se saltará todas las motas y ahora, es decir, inundará medio Zaragoza. Eso ya se sabe, ¿no? Por lo tanto, lo único que se puede hacer es intentar minimizar los daños, que no muera nadie, que los costes económicos sean lo menos posibles, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso, y así con todos los tipos de crecidas, ¿no? Las más pequeñas y las más grandes. ¿Estamos preparados para una crecida, quizás no de esa magnitud, pero para una crecida normal? Porque un montón de pueblos, es decir, no solo se han inundado campos, sino que también ha habido muchas casas que se han derribado algunas, otras ya son prácticamente inhabitables y la gente se ha tenido que ir a mudar a pabellones incluso y tal. Pues no, porque las medidas que se han estado tomando hasta ahora, pues vamos a dragar el río y se draga, ¿no? Y se ha dragado hace 2 años, estuvo dragando, hace 3 años también, debido a las últimas crecidas, la medida que se hace es eso. Se suben las motas, todo ese tipo de medidas, que son las que ahora siguen pidiendo y siguen insistiendo, lo único que hacen es una falsa sensación de seguridad, ¿no? Tú piensas, me ha subido la mota, pues ya no pasará el agua. Pues no, es decir, siempre hay una crecida mayor que la altura de la mota que te han puesto, o el agua pasa por debajo, porque
el agua pues permea el terreno y pasa por debajo, ¿no? Es decir, el problema es que tenemos que asumir que tenemos que convivir con las crecidas, sobre todo las poblaciones y los vecinos, los que viven al lado del río, y los zaragozanos. Tenemos que asumir que tenemos que convivir con las crecidas, y por lo tanto tenemos que tomar las medidas para que esas crecidas nos cuesten lo menos posible, pero las crecidas las vamos a tener. Y esa es lo que tenemos que aprender, que han aprendido en Europa también a costa de inundaciones, ¿no? Y de víctimas, y en Estados Unidos con las inundaciones de Nueva Orleans, pues han aprendido que no se le puede poner límites al río porque es todavía peor, ¿no? Y por lo tanto allí están tomando otras medidas que también se están tomando en Europa, que es dejar más espacio al río, y hacer que esos daños sean lo menos posibles, y esas son las medidas que también se van a tomar en España, que están en el plan de prevención de inundaciones que están a punto de aprobar. Ese tipo de medidas de gestión, hay que gestionar, hay que convivir con las crecidas y gestionar esas crecidas. Nada, lo que no sirven son las medidas estructurales. Eso es, todos los expertos lo dicen, se ha experimentado. Hemos experimentado en cabeza ajena y aquí también. Las únicas medidas que se han tomado han sido estructurales y no han servido para nada. Por lo tanto, habrá que tomar otro tipo de medidas, ¿no? ¿En qué consiste un dragado y cuántos se han hecho en el río Ebro? Porque yo creo que, supongo que tú como yo, mucha gente ha visto que los medios de comunicación presionaban para que hubiese otro dragado, y además muchos, portavoces de grupos políticos y algunas, personas particulares han insistido en ese tema, en ese concepto. ¿En qué consiste un dragado del Ebro? Porque Zaragoza, para la gente que nos escuche de fuera, Zaragoza debería de ser ahora navegable. Bueno, eso es una... Vamos a ver, los ríos no son canales, Un canal, pues lo puedes limpiar, le puedes quitar el barro que se ha acumulado mientras estás llevando agua, porque es un canal, lo has construido tú. Pero un río no es un canal, y un río no solo el agua que pasa. El río es también la grava, la arena, la arcilla, la vegetación, los animales que hay, todo eso. Si le quitas las gravas al río, es decir, si lo dragas, si le quitas las piedras, pues estás destruyendo el río. Pero es que además en un trabajo absolutamente inútil, porque el río deja las gravas, hace las islas, pone las playas, donde su dinámica se lo dice, deja las playas donde hace una curva y en el otro lado se come el terreno. Eso es pura física. Por mucho que tú quites esa playa, el río la seguirá poniendo ahí. Entonces tú la quitas y al año siguiente la tienes otra vez. Es un trabajo de Sísifo completamente absurdo, es una manera de tirar el dinero, que lo único que beneficia es a las empresas constructoras que hacen ese trabajo. Pero ni al río lo beneficia, ni naturalmente a los que piensan que con eso la próxima riada no les va a llegar, ¿no? O sea, es todo algo tan absurdo que además no hay ningún experto que defienda ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, hay un consenso absoluto entre expertos y técnicos, pero de la administración, no estoy hablando de ecologistas, estoy hablando de la administración central, la administración autonómica, Europa, en Estados Unidos igual, en todos los países europeos, en todos los países están de acuerdo en que eso no vale para nada, excepto en Aragón, que aquí nos parece maravilloso. Te quería preguntar por el papel de la Confederación Hidrográfica del Ebro y qué papel ha jugado en esta crecida. Pues bueno, en particular. Pues supongo que han hecho lo que han podido, los técnicos. El presidente está tan loco como el resto de los políticos y ha desbajado tanto como los demás, y además con una esquizofrenia absoluta, ¿no? O sea, yo respeto a los técnicos de la Confederación, han hecho un trabajo que a mí me parece muy bueno en el plan que se propone para aprobar, en el plan de prevención de inundaciones. Lo voy a recordar, ¿no? Porque igual el presidente de la Confederación no lo sabe todavía, que
él ha firmado, ¿no? un plan de prevención de inundaciones, ¿no? Que dice todo lo contrario de lo que dice él en público, por cierto. Bueno, pues ellos han hecho un trabajo importante y si se les da dinero, pues podrán poner en marcha, porque son funcionarios, hacen su trabajo, las medidas de gestión que se ponen en ese plan, que además son más baratas, por cierto, todo hay que decirlo. Pero esos hay, además, pero ¿qué es lo que han hecho? Pues el presidente de la Confederación desbajar completamente, ¿no? Y los técnicos, pues hacer la parte del trabajo que venían haciendo hasta ahora. Hay otras medidas que no han puesto en marcha, que yo creo que son muy importantes, si me permites, y yo creo que es la primera, porque además hace una priorización de medidas, el plan, y la primera es un trabajo de información y concienciación a la población de lo que significa convivir con las crecidas y convivir con las crecidas, ¿no? ¿Ha habido algún tipo de publicidad institucional en este sentido? No. O sea, no. Es decir, ese trabajo, que es lo que... por eso hemos llegado a esto, ese trabajo de hablar con y explicar a los ribereños cómo es la situación, cuál es el mapa de riesgos, cuáles son las zonas inundables, que las crecidas se van a producir, que hay que gestionar, hay que ser conscientes de que vivimos en una zona de riesgo, ¿no? Peligrosa, que se puede inundar, hay que ser conscientes de eso, que será cada año o cada 3 años o cada 5 años, pero se inundará, ¿no? Pues esa labor de concienciación y de educación y de formación tenía que haberse empezado hace muchísimos años, ¿no? De eso no se ha hecho absolutamente nada. Por miedo a no se sabe qué, ningún presidente de la Confederación ha hecho absolutamente nada. Y claro, si a los técnicos nos lo piden, pues no lo han hecho tampoco. Y entonces ahora nos encontramos en una situación de esquizofrenia absoluta, donde se siguen sin atrever a decirles a las gentes que lo que están pidiendo no tiene sentido y que lo que tienen que hacer es aprender a gestionar el convivir con las crecidas, ¿no? Y siguen sin decírselo. Así que yo no sé si aplicarán ese plan o no lo aplicarán, claro. ¿Y qué más medidas están en ese plan? Bueno, pues medidas muy obvias, ¿no? De gestión, pues coordinar a las administraciones, promover o hacer más eficaces las medidas de alerta temprana, o sea, avisar a la gente con tiempo. Oiga, que dentro de 3 días va a venir una crecida, llévese a sus cerdos, a sus animales, quite las cosas de valor de la planta baja si es que las tiene, que no las debería tener en una zona inundable, en fin, váyase usted con su familia, o sea, avisar con tiempo, ¿no? Que se puede hacer perfectamente. Bueno, pues mejorar eso. Coordinar las administraciones, medidas para que los daños sean lo menos posibles, pues ver cómo se pueden rediseñar las poblaciones si no se quieren desplazar, que yo lo entiendo y no tiene, pues cómo se pueden rediseñar las poblaciones, ¿no? Pensar una ciudad como Zaragoza, pensar qué es lo que pasaría con la crecida y cómo se pueden minimizar esos daños, ¿no? El tipo de mobiliario o cómo se puede desaguar ese agua rápidamente, infraestructuras como depuradoras que no se pongan en zona inundable, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, cosas así. Y, naturalmente, evitar construir en zonas inundables, ¿no? Intentar prohibir que se construya o que se ponga en riesgo a la población en zonas inundables. Es decir, hace tiempo que sabemos que son zonas inundables. Se ha hecho un mapa, no dejes que se hagan que se construya ahí, ¿no? Como eso. Te quería preguntar también por el papel que juega en la naturaleza las crecidas, porque, realmente hay mucha gente que habla, bueno, es que escuché el otro día un periódico de Valencia que decía que en Zaragoza, que nos lo merecemos, porque total, estamos tirando al mar un montón de agua. Entonces, claro, para una persona, digamos, que acabe de llegar a este planeta y no conozca el funcionamiento
digamos, de la naturaleza, pues esto le puede sonar lógico, pero ¿qué papel juega, bueno, no solo las desembocaduras, que eso ya nos pilla muy lejos, sino qué papel juegan las crecidas tanto en los cultivos como, bueno, en toda la naturaleza? Ujú. Bueno, múltiples papeles, ¿no? Es decir, Alfredo Ollero, el catedrático de hidrogeología, que es el que mejor conoce el Ebro de todo el mundo, pues dice que las crecidas son las que limpian el río, ¿no? Las que lo oxigenan, le dan nueva vida, pues mueven los sedimentos, limpian el fondo del río, retiran las cosas que han ocupado el terreno del río, el lecho, pues la vegetación, los troncos caídos, las bacterias, eliminan plagas, por ejemplo, este verano, pues vamos a tener un verano pues seguramente con muy poca mosca negra en Zaragoza. ¿Por qué? Porque esta crecida se ha llevado todos los macrófitos que es donde las moscas negras crían y crecen, Bueno, pues eso, habrá un beneficio en la salud de la ciudad, y de otras poblaciones aguas abajo, por cierto, en el sentido de que habrá menos daños por la mosca negra. Bueno, pues es un beneficio obvio y directo, y que lo veremos este verano, incluso que se puede cuantificar económicamente de la crecida, ¿no? Y ya no digamos cuando llega al mar, es decir, está demostrado con estudios científicos muy serios y ya muy antiguos incluso, que las crecidas lo que permiten es la fauna marina crezca y se alimente, ¿no? Es decir, las anchoas viven de las crecidas del Ebro, y toda la pesca que hay en la zona del delta y más allá. Entonces, claro, es decir, no, que no llega agua al mar, entonces no secarán los mares. Es decir, el ciclo del agua funciona así, ¿no? Nos lo enseñaron de críos y algunos lo han olvidado, ¿no? Es decir, el agua llueve, baja por los ríos, llega al mar y allí se evapora. Si cortas ese ciclo del agua, ¿qué pasa? Claro, es un poco un absurdo al que llega gente que no utiliza la cabeza, ¿no? Más que para ponerse un sombrero, y ni siquiera. Te quería preguntar también porque por el papel que juega, digamos, en la economía, porque hay muchos agricultores que, bueno, se han sentido dañados por esta crecida, pero realmente, pese a que la mayoría han perdido esta cosecha puntual, ¿qué repercusión va a tener en las próximas cosechas? Hombre, la crecida es un fertilizante natural, ¿no? Normalmente, y siempre se ha estudiado, pues eso, las crecidas sirven para fertilizar y por eso son fértiles los valles de los ríos, ¿no? Porque están llenos de materia orgánica y de riqueza que ha llevado el río. En la agricultura actual, pues se ha complicado combinar eso, ¿no?, con el tipo de agricultura actual. Pues también es cierto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tiene sus sistemas de regadío montados, que claro, la crecida lo destroza, se los lleva. Bueno, entonces, pero bueno, la sociedad puede asumir ese coste, ese coste relativamente pequeño, de compensar a la gente que, bueno, usted sabe que tiene sus campos agrícolas al lado del río, que se les van yendo cierto tiempo, pues se puede llegar a un acuerdo, decir, bueno, pues usted asume ese riesgo, y yo le compenso en cierta manera porque que su campo se inunde evita que tengamos otros problemas, ¿no? Entonces se trata de llegar a un acuerdo que se puede llegar perfectamente, es decir, pero todos tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que convivir con esta naturaleza, El Ebro es un río que tiene crecidas y sequías, es su naturaleza, ¿no? No podemos decir que no las tenga, vamos a hacer muchos embalses para que no las tenga. Eso es un absurdo total, es decir, por muchos embalses que hagas, jamás podrás contener una crecida, ¿no? Es decir, cuando se pone a llover, llena todos los embalses que quieras, ¿no? Y más. O sea, tendrías que tener un embalse tan grande como todo el valle para contener es absurdo, ¿no? O sea, que los que proponen embalses como nuestra encantadora ministra, ¿no? Proponen embalses que tendrían la crecida, es una soberana tontería, ¿no? Y no me importa decirlo, ¿Y lo proponen exclusivamente por el negocio que supone para las constructoras? Pues
al final no lo sé, sí, es un buen negocio para las constructoras. Es decir, vamos entrando en el tema, si quieres. Es que tengo un encargo de la persona que nos ha puesto en contacto, Pepe Racaj, que ya ha estado en este programa algunas veces. Tengo un encargo de, al final, preguntarte por Yesa. Entonces, pero bueno, realmente lo decía porque en realidad un embalse, fundamentalmente, aparte de contener el agua, pues inunda una cantidad de valles que es tremendo. Pues está bien a veces yo qué sé, generar energía eléctrica, pero realmente los embalses son muy perjudiciales para el propio río porque digamos que corta la biodiversidad en un punto específico. Sí, es decir, la visión que se tenía hasta ahora de los embalses era, bueno, pues todo beneficioso. De hecho, se consideraba energía renovable, ¿no? Y en realidad no es cierto. Es renovable el agua, porque el agua pasa a través del embalse, pero no es renovable el embalse en sí. El embalse en sí produce unos daños medioambientales irreversibles, O sea, por ejemplo, llena de agua un valle que no tenía agua, ¿no? Y normalmente, lo que ha pasado en este país, pues se ha llevado por delante a las poblaciones que vivían en ese valle y de ese valle. Entonces, además tiene unos de esos impactos medioambientales, pues unos impactos sociales y económicos, porque desestructura los valles, claro, rompe completamente la estructura económica de las zonas, y después se extrañan de que los pueblos se despueblen, ¿no? Pues, claro, pero si les estás machacando constantemente, ¿no? Aquí a uno le pones un embalse, a otro le quitas la escuela, a otro no sé qué, pues ¿qué va a hacer la gente, no? Pues se tendrá que ir, Entonces los embalses, bueno, pues tienen un beneficio y se han hecho muchos y no vamos a tirarlos todos ahora, ¿no? Obviamente, pero tienen también unos costes que nunca se han visto, ¿no? Y esto es una de nuestras labores, ¿no? Hacer patentes los costes de los embalses. Y cuando esos costes son mayores que los beneficios, pues lo razonable es no hacerlo. Nosotros intentamos ser razonables y decimos, vamos a analizar los costes y los beneficios. Si los beneficios son mayores, pues nos tendremos que callar la boca, se compensa a la gente que se tenga aquí y lo que sea. Pero si los costes son mayores que los beneficios, pues miren, no señor, es decir, no vamos a tirar el dinero, no vamos a tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? No vamos a hacer algo que nos cuesta más de lo que nos beneficia, y eso es lo que pensamos, pues en concreto de Yesa o del embalse de Mularroya, ¿no? O del embalse de Vizcarroés, por poner tres ejemplos que llevamos muchos años diciendo que los costes de esos embalses son mucho mayores que los beneficios, además que los costes son generales para toda la población y los beneficios son para unos pocos. La ministra, además, hablamos de estos dos embalses que ha citado, dice que si hubiese habido un regresivo de las presas de tanto de Yesa como de Vizcarroés, el desastre hubiese sido menor. Bueno, es lo que pasa por hablar sin saber, ¿no? Yesa, bueno, es que no lo pueden dejar crecer porque se les está viniendo abajo. O sea que no eche la culpa a nadie más que a ellos mismos. Es decir, es un embalse que no se puede hacer, porque tiene unos peligros de mil pares de narices, lo niegan constantemente, ¿no? Pero cada vez que lo niegan se viene abajo una ladera. Pues ellos verán, pero no lo van a poder construir ni recrecer. Eso, vamos, está clarísimo. Yo lo tengo clarísimo, la gente de allí lo tiene clarísimo, los técnicos, los geólogos lo tienen clarísimo. Es decir, el ingeniero que hizo el embalse de Yesa lo tenía clarísimo, o sea que el Yesa no se va a poder recrecer, porque se les puede venir abajo y va a ser peor el remedio que, es decir, pues eso puede ser muchísimo peor que estas crecidas ni que cualquier otra cosa, porque todavía estamos hablando de vidas humanas, es decir, en Sangüesa tiene 6 minutos para salir corriendo, no es ninguna tontería. Si se viene abajo Yesa. Y Vizcarroés, bueno, el último diseño de Vizcarroés es una presa con un agujero muy, muy grande, que
que no va a retener nada, que no se tiene crecidas. O sea, esa señora no sabe lo que habla, sencillamente, ¿no? Ha puesto allí porque es fiel a su amo y punto. Perfecto, pues iríamos terminando ya, se cumplen y media y ha sido un placer contar contigo, Julián. ¿Se te ha quedado algo en el tintero? El placer ha sido mío. No, pedir racionalidad, ¿no? Y un poco de memoria, y también y un poco de tranquilidad también, ¿no? Sobre todo a los vecinos de la ribera, que están muy exaltados. Yo entiendo que, claro, si pierdes todo lo que tienes, ¿no? En tu granja o en tu casa se te inunda, pues es terrible, ¿no? Que le pidan compensaciones al Estado, que debe dárselas. Nosotros pensamos que, bueno, los beneficios de las crecidas son para todos, por lo tanto, entre todos debemos compensar a la gente que ha sido perjudicada, ¿no? O sea que eso es... De hecho, además, no hay nadie que cuestione eso, ¿no? Lo que cuestionamos son las otras medidas que ellos proponen, olvidando que son las que han propuesto siempre y las que nunca han funcionado, ¿no? Parece que las que se han propuesto son siempre que las que se han puesto en marcha son las que han dicho los ecologistas, como si nosotros pintáramos mucho, y esas medidas que proponemos nosotros nunca se han llevado a cabo. Por lo tanto, claro, nos echan unas culpas que si yo no he hecho las leyes siquiera, ni siquiera, vamos, y nunca he planeado ninguna de las medidas que se han tomado, pero ninguna, ¿no? Lo único que se ha hecho, además, es dragar el río, que se hizo con la última crecida, la del 2003, por cierto. O se han olvidado ya, pues les pido a los vecinos que recuerden que en aquel momento se dragó el río, en varios puntos. Miren a ver si eso ha resuelto algo. Claro. Y como tú dices, realmente aporta un beneficio económico a estas personas y absolutamente nada más, porque intentar modificar el cauce de los ríos es imposible. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo gracias a ti. Haber respondido a la llamada de este programa, además con tan poca antelación. Realmente intentaba hablar de este tema y un amigo me sugirió algo para cerrar esta entrevista, un párrafo que dice así, párrafo de un post que se publicó en Facebook, la nueva comunicación, que dice: las riadas son naturales y han pasado desde que existen ríos y seguirán pasando. Lo que sucede desde hace relativamente poco es la construcción desproporcionada en estas zonas de riesgo de inundación. Es, por tanto, la medida fundamental el parar de sacar beneficio económico construyendo en zonas vulnerables y darle al río el espacio que necesita y que siempre ha sido suyo, y no destruirlo para hacer populismo barato y beneficio económico. Pues sí, estoy completamente de acuerdo, sí. Muchísimas gracias, Julián. Gracias a ti. Vale, ahora vamos con una canción de La Polla Records. Somos rosas, somos lindas mariposas. Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas. Maravillas de este mundo que yo nunca entendí.
para esta parte final del programa vamos a hablar de las marchas por la dignidad. Antes hemos escuchado un inicio poco habitual del programa, que ha sido las mujeres de la Corrala Utopía de Sevilla, de Sevilla. Han sido ellas las que, convocaban para ir el 21 a Madrid. Ahora contamos con Maribel, que es de aquí, de Zaragoza, para hablar con ella y preguntarle los motivos para ir. Hola, Maribel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Pues está claro que para las personas que ya creo que todo el mundo conoce lo que pasó el 22M, el 22 del año pasado, pero aún así haz un pequeño resumen. Bueno, pues ya sabéis que el año pasado se inició lo que se ha conocido como las marchas por la dignidad. Partimos desde aquí de Zaragoza con columnas caminando hasta Madrid, igual que desde otra parte de España. La nuestra fue la columna nordeste y lo que se trataba era de recorrer el camino andando, aprovechando para llegar a los pueblos y compartir un poco la experiencia con la gente de los sitios por los que íbamos atravesando y llevando el mensaje que queríamos llevar a Madrid, que es el que al final se repitió por 1,5 millones de voces, que era lo que queremos y lo que seguimos pidiendo, que es pan, trabajo, techo y dignidad. El éxito de las marchas fue mayúsculo. Creo que el gobierno no solo pensaba que íbamos a ser capaz de llevar a tantísima gente a Madrid, fue una ilusión compartida, un grito pacífico y muy fuerte de dignidad, de gente cansada, aburrida e indignada que pedía, pues esto, que cambien las cosas porque no estamos dispuestos, como no lo estábamos en ese momento, a seguir pagando lo que es la crisis, ¿no? Una crisis que, como ya hemos repetido muchísimas veces, no somos culpables, pero que este gobierno nos hace pagar. El gobierno, la troika, los mercados, bueno, pues todo esto que ya sabemos. El año pasado la fiesta terminó de una manera un poco, como ya también sabéis, cuando tendría que haber terminado con un estallido de alegría, pues la policía irrumpió en la Plaza de Colón, que es donde se estaba haciendo el acto final. Eso desembocó en cargas, en carreras y en detenciones. Y pues quiero recordar, porque creo que lo sabéis todos, que hubo 24 personas que entre el día 22 de marzo y los días 25 y 26 estuvieron detenidos en Madrid, entre ellos dos compañeros nuestros, una compañera de aquí de Zaragoza y otro compañero de Caspe, y ahora están pendientes precisamente de que salgan los juicios. A Raquel, a nuestra compañera, ya sabemos lo que le piden 4 años de cárcel. Al compañero de Caspe aún no le ha salido el juicio y no sabemos qué es exactamente lo que le pide el fiscal, pero un acto maravilloso, como digo, de fiesta de la dignidad y de compartir entre más de 1,5 millones de personas un mismo grito, pues ya sabéis cómo terminó. Realmente te lo has presentado en tercera persona, pero tú caminaste... Sí, yo caminé, fui una de las personas que caminó desde aquí, desde Zaragoza. Íbamos un grupo de gente bastante notable. Yo estoy encargada del tema de prensa dentro de las marchas y nuestra labor con la compañera Amparo y yo era la de dar un poco todos los días noticia con unas notitas de prensa que hacíamos y atender a la prensa. También ya sabéis que el tema de prensa el año pasado fue bastante curioso porque no se nos prestó atención en ningún momento durante el primer tramo de la marcha, hasta que ya no les quedó más remedio que no podían seguir silenciando lo que ya se comprendía que iba a ser un desembarco en Madrid de 1,5 millones de personas. Antes de pasar a las marchas que hay este año, has comentado un tema que te quería preguntar. Y es que a Raquel, hay una campaña ahora que con el hashtag de Raquel Absolución. Sí. Primero, ¿quién es Raquel y qué le ha sucedido? Porque Raquel, lo cuento para los que nos escuchen, una compañera también de las Marchas de la Dignidad que fue hasta Madrid y le detuvieron injustamente. ¿Pero en qué condiciones? Bueno, pues lo primero decir que te lo agradezco muchísimo que nos permitas también, en nombre de las marchas, poder hablar de Raquel, porque Raquel, como tú muy bien dices, es una compañera de marchas, es una persona completamente normal, una madre trabajadora, emprendedora, acaba de abrir con otros compañeros un proyecto social de un negocio autogestionado, es una persona que además está muy vinculada a los movimientos sociales y, como otros muchos miles y miles de personas, viajó desde Zaragoza a participar en las marchas. Yo estuve con ella durante todo el día, nos echamos unas risas, disfrutamos de la alegría compartida de lo que estábamos viviendo en ese momento, y cuando ya volvían a buscar los autobuses para volver a Zaragoza, fuera ya del
del espacio en el que se había desarrollado la manifestación, pero sí que dentro de lo que te comentaba, que fue las entradas de la policía indiscriminadamente a golpear a la gente y perseguirla, pues a la altura de la Puerta de Alcalá se ve envuelta en unas carreras de gente que venía huyendo precisamente de la policía porque les iban pegando y cargando contra ellos. Sí, iban un grupo de compañeros y amigos y de repente recuerda que lo siguiente que notó fue que le daban un golpe en las piernas y que ya lo siguiente fue estar en el suelo rodeada de policías que se le tiraron encima y ya pues detenida y a comisaría Moratalaz, y en la comisaría estuvo durante casi 48 horas, creo recordar que es, en unas condiciones infrahumanas, estuvo más de 7 horas como todos los compañeros que estaban detenidos en ese momento, con los brazos en alto, sin poderse mover, sin poder ir al baño, prácticamente sin comer ni beber agua, en unas condiciones que parecen de otras épocas pretéritas que ya no nos gustaría ni siquiera recordar. Y bueno, pues cuando el martes por la mañana salió, pues bueno, ella pensó que aquello había sido un mal sueño que había tenido y que las cosas no irían a mayor. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Cuando ahora precisamente que se vuelven a producir otra vez las marchas, pues le ha venido ya la notificación del fiscal diciendo que le piden 4 años de cárcel por varios delitos, pero algunos son tan sumamente ridículos como que le ha roto el labio a un policía. Quien conozca a Raquel no pesa ni 50 kilos, o sea, Raquel es incapaz ni físicamente ni por su forma de ser de pegar a nadie, o sea, a nadie. Yo no la considero, es una persona que es la bondad personificada, pero es que aparte le acusan de destrozos en la Embajada de Francia, Raquel cuenta que ni siquiera sabe dónde está la Embajada de Francia, de haber roto un coche de la policía. Bueno, es algo kafkiano. Y claro, pues el único delito que ha cometido Raquel, como el que cometieron otros muchos compañeros, es estar en el sitio inadecuado en el momento inadecuado. Es decir, cuando la policía quiso reventar un acto porque había que salir en el telediario dando la noticia, y la noticia no podía ser el éxito de las marchas, sino que unos descerebrados o unos gamberros o unos gente que todo el mundo sabemos dónde apuntan cuando los medios de comunicación quieren atacarnos, pues diciendo pues esos antisistemas, diciendo que habían enfrentado con la policía, que habían causado destrozos, o sea, y Raquel se vio en medio de esto y bueno, pues como otros muchos compañeros, creo que lo único que han hecho o han intentado hacer, porque no lo van a conseguir, es que sea un cabeza de turco en el que escarmentar a los demás, porque esto viene un poco, pues bueno, con la aplicación de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, la ley Mordaza, y las reformas que el gobierno está haciendo para que nuestros derechos y libertades pues que se queden reducidos a la más mínima expresión. Realmente el caso de Raquel, además, le piden 4 años de cárcel por delitos y por cuestiones que no están probados, no solo... y lo reconoce en el mismo documento que le ha hecho llegar el fiscal, que no está probado, pero aún así le piden 4 años de cárcel, o sea, es algo increíble. Le piden 4 años de cárcel a una madre que, bueno, realmente ya la desproporción que tiene la señora actual delegada del gobierno en Madrid, la señora Cifuentes, con una actitud, pues eso, claramente franquista, una mujer que entró en Alianza Popular de la mano de Bestringe. Bueno, es una mujer cuyo empeño fue que las marchas por la dignidad había que dejarles hacer durante todo el día, porque apenas hubo presencia policial en las manifestaciones y no hubo ningún problema, ningún problema de orden de la manifestación hasta la Plaza Cibeles, ¿no? ¿Fue en Cibeles? Creo. No, esto fue en Colón. En Colón. Esto fue en Colón, que era el sitio en el que se estaba haciendo el acto final, y que además en el momento en que todo esto pasó, cuando la policía entró, eran las 9 menos 20, había permiso pedido y exigido por Cifuentes y concedido para que se estuviera allí hasta las 9, no había ningún problema, y en ese momento estaba actuando la Solfónica. Todo el mundo conocéis lo que es la Solfónica, ¿no? Que es una manera muy lúdica de protestar a través de la música y de hacer llegar unos mensajes que la verdad es que es muy interesante la forma en que lo estaban haciendo, ¿no? O sea, que es que ni siquiera la propia policía respetó los plazos que antes se nos había exigido a los que estábamos en las marchas que se cumplieran. O sea, nosotros cumplimos con nuestra parte y la policía no cumplió con esa parte, porque el mensaje era muy claro. Había que salir en el telediario, y en el telediario no podía salir que las marchas habían sido un éxito y que había 1,5 millones de personas o más, porque eso es la cifra oficial, protestando en Madrid y pidiendo
pues eso, abajo el gobierno, que se vayan, que son los lemas que seguimos pidiendo, y sobre todo pidiendo pan, techo, trabajo y dignidad. Y vamos, yo creo que es que Raquel, como los otros muchos compañeros que ese día fueron detenidos o golpeados, porque también hay que recordar sí. la cantidad de gente a la que se le dio bastante, y además indiscriminadamente y salvajemente. E incluso a los propios policías. Exactamente, los propios policías también. Que expusieron, digamos, la delegación de gobierno expuso a los policías delante de manifestantes que, claro, estaban cabreados porque les habían estropeado, digamos, su gran acto. Pues bueno, yo no lo defiendo, pero había personas que, lo entiendo, pues estaban cabreadas y le tiraban piedras a una policía que había roto un acto totalmente pacífico y vamos, además muy sentido, porque eran momentos en los que incluso habló también Amparo Bella por la columna. Exactamente, pero Amparo habló en representación de Aragón. Y yo sí que quiero dejar muy claro que con el tema de los disturbios hay muchas versiones. Lo que nosotros, como participantes en las marchas, y eso lo sabemos y lo hemos repetido muchas veces, es que había gente infiltrada en todos los grupos que estaban encargados de que algo así pasara. A nosotros hacía días que nos había llegado un aviso diciendo tener mucho cuidado, que hay gente infiltrada que va a la marcha, y no eran precisamente gente próxima a nosotras, sino gente de la policía y de grupos de extrema derecha que sabíamos que querían reventar el acto. O sea, yo no digo que no hubiera unos energúmenos y unos salvajes que tiraron piedras, que rompieron mobiliario y que respondieron con la misma fuerza y de la misma manera, que es muy condenable, que la policía, pero que no se busque culpables entre la gente nuestra, porque no lo eran gente que estaban infiltrados y que estaban con un propósito muy claro, que era reventar las marchas. Hay que condenar siempre la violencia, siempre hay que condenar. Claro, sobre todo del que digamos la tiene que ejercer de forma responsable, y en este caso desde este programa y desde estos desahucios, nuestra total solidaridad con Raquel, que hicimos en el último plenario de estos desahucios también una foto en apoyo a la compañera, porque realmente es escandaloso lo que están pidiendo. Además no tienen pies ni cabeza, como incluso tú has dicho, la propia policía o en los propios juzgados se ve. Y bueno, nos centramos en volver a Madrid el próximo 21 de marzo. También, ya aviso ahora que no voy a poder venir el viernes porque estaré ahí en Madrid para hacer el programa de radio. Pero bueno, el 21 volvemos a Madrid con 4 consignas, con 4 lemas que a mí me han entusiasmado muchísimo, que son pan, trabajo y techo. Sí. Hay que echarles, y construyendo poder popular, y luego uno que me encanta, que es caminando hacia la huelga general. Exactamente. Este año las marchas por la dignidad han cambiado de formato, porque somos muy conscientes del año en el que estamos. Es un año electoral, coincide que el 22 de marzo son las elecciones en Andalucía, y entonces lo que se ha hecho es un proyecto, algo que va mucho más allá de lo que son las simples 21 de marzo, las marchas a Madrid, que de por sí ya son muy importantes, constituyen un hito, pero no nos queremos quedar ahí. Entonces lo que se camina es a Madrid el día 21, pero con el objetivo de estar trabajando durante todo el verano hasta llegar a octubre, y en octubre, en consonancia con otros muchos movimientos que se están produciendo no solamente en España sino en Europa, en el que hay también otros conflictos a los que la gente también se está trabajando para manifestarse, pues vamos a llegar hasta el 22 para hacer un día que puede ser jornada de lucha allá donde se pueda, y jornada de general allá donde se pueda. Eso es la propuesta que hay y en la que se está trabajando. Entonces el día 21 vamos a Madrid, vamos a seguir reclamando lo que hemos estado reclamando hasta ahora, porque uno de los lemas es que nada ha cambiado. O sea, seguimos con las mismas reivindicaciones que el año pasado, porque no solamente las cosas han mejorado, sino que están mucho peor que el año pasado. Porque las reivindicaciones del año pasado, añadirle la que te estaba comentando antes de la... Se está cortando la conexión y eso ¿Me oyes ahora? Sí, ahora sí, pero garantiza a todo el mundo que estás hablando desde un fijo. Sí, pues se oye fatal, ¿verdad? Lo siento. No pasa absolutamente nada, ¿eh? Bueno. Simplemente es para que los que nos escuchen por la radio sepan que no les ocurre nada. Yo te quería decir, a las 6 de la tarde estaremos en la Plaza de Colón, en Madrid,
Y realmente yo creo que nos vamos a reunir este año sí, una cantidad de personas que quizás no lleguemos a la cifra del año pasado, no lo sé, pero realmente con unas consignas y con, digamos, con una experiencia que bueno, a lo largo de todo este año ha habido, digamos, muchos cambios políticos, ¿no? En el panorama electoral, Podemos ha dado un salto para convertirse, según las encuestas de voto, en la primera fuerza política y realmente en las últimas europeas, que fue también después del 22M, dos partidos que hablaban de que no hay que pagar la deuda o reestructurarla y de cuestiones como una renta básica o trabajo garantizado, son cuestiones políticas que se han puesto encima de la mesa y que realmente sí que ha habido un cambio pese a que nosotros, y bueno, aquí hemos tenido algunos economistas que nos lo han dicho en este programa, pese a que el paro se está cronificando, digamos así, en unas tasas del 25%, y la gente, pues eso, no puede vivir, les echan de su casa, les echan de la hipoteca, les echan del alquiler y viven en precario. Realmente sí que hay un cambio, se ve un cambio social de que realmente tanto los parados como los jóvenes ya se están dando cuenta de que esto hay que cambiarlo y solo se puede cambiar pues mediante movilizaciones. Por eso me parece a mí como presentadora del programa y también como persona miembro de Stop Desahucios, que desde Stop Desahucios como siempre vamos a ir un gran número de personas a estas, digamos, a estas movilizaciones. Nos parece que también es importante, digamos así, en Stop Desahucios, digamos, también hay un mito y es que las personas piensan que nos dedicamos a parar desahucios, sí, pero también tenemos que favorecer un cambio en las leyes y eso es la ILP. La plataforma de las marchas por la dignidad, que no presenta una ILP, pese a que, bueno, hay bastante relación con la gente de la renta básica. Sí que es cierto que sí que pedimos unas cuestiones muy básicas que se la pedimos al gobierno, pero también a la sociedad, que nos tenemos, digamos, que nos tenemos que movilizar ya no solo el día 21, sino muchas más veces en lo concreto, ¿no? En la actividad diaria. Y yo supongo que a eso se refiere, a esta, digamos, pequeña reflexión, a eso se refiere el que estamos caminando hacia la huelga general y que estamos, digamos, creando poder popular. Pues yo creo que sí, pero sobre todo es fundamental el que las luchas que se están dando tengan un soporte por parte de los ciudadanos. La sociedad, como tú muy bien dices, en el último año ha cambiado mucho. La movilización, o pequeña movilización que hace poco tiempo, pues un año y medio, 2 años, existía, en este momento la gente está muy concienciada de que el cambio es no solamente necesario, sino imprescindible. Y es un cambio que tenemos que hacer entre todos, porque además las amenazas son muy grandes. A todo lo que tú estás hablando hay que añadir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es algo que nos afecta a todos, que es la verdad es que se habla muy poco de él, salvo en algunos círculos que están más preocupados por el tema, y que también tenemos que tenerlo en cuenta, igual pues que es eso, la lucha para que no haya ni una sola persona que no tenga casa o para que los parados tengan una renta al menos básica que les permita vivir, algo tan básico, y perdón la redundancia, como es comer todos los días, ¿no? Y esas son las luchas sociales que a las marchas por la dignidad le llevan a salir a la calle, a manifestarse, pero a hacer durante todo el año un trabajo que tú muy bien conoces, que es permanente y que nos hace que durante todo el año estemos pues llevando las luchas de los compañeros de que forman las marchas, porque esto es un grupo muy plural en el que hay pues gente de estos desahucios, de la auditoría de la renta, de grupos ecologistas o de lo que sea en cualquier momento, ¿no? Claro, y las luchas de unos son las luchas de todos. Personas individuales, que siempre está bien decir eso porque realmente hay personas que no están asociadas a ningún sitio. Yo creo que sí que deberían de estarlo y deberían de agruparse porque de forma organizada se defienden mejor unos derechos, pero desde luego las marchas por la dignidad también permiten, digamos, esa aportación más desorganizada de las personas con un programa que, bueno, si
quieres hacer algún comentario, pero creo que se explica por sí solo que es un programa de mínimos que hemos definido pues de un gran consenso social y político y que gira en torno a varios puntos, que es el no al pago de la deuda ilegal, ilegítima y odiosa. Exactamente. La defensa de los servicios públicos, todos, para todos y todas. Eso es. Trabajo digno, con derecho y salario suficiente, reducción de la jornada de trabajo y renta básica. Renta básica, exactamente. Que es muy importante esto de la reducción de la jornada de trabajo, porque muchas personas, por ejemplo, bueno, de estos desahucios y de otros sitios dicen, hombre, no, si a mí es que me encantaría participar en las luchas y en los movimientos, pero realmente la falta de tiempo, que es algo que nos afecta a todos, bueno, pues lo impiden, porque decía un compañero mío esta mañana, joder, ¿cómo van los compañeros de Valdespartera a reclamar unas escuelas y tal, si es que tienen el trabajo por la mañana, los niños por la tarde y están muy agobiados? Entonces realmente me gusta mucho hacer el hincapié de la reducción de la jornada de trabajo. Luego Sí, perdona, yo es que creo que hay una máxima que explica muy bien esto, es que es trabajar menos para trabajar más. O sea, trabajemos menos horas y trabajarán más personas. Yo creo que eso sí que es una cosa que alguna vez nos deberíamos de plantear en serio, como una manera de intentar paliar un poco todos los problemas que hay en este momento, porque lo que se trata es de que todo el mundo trabaje y que tenga derecho a ese trabajo. Y tal vez lo que haya que hacer es repartir esas horas de trabajo para que todo el mundo tenga posibilidades de trabajar. Por el derecho a decidir de las personas, los pueblos y las naciones del Estado en los aspectos que atañen a su vida y su futuro. Yo creo que los casos, a todos se nos viene a la cabeza el caso de Cataluña y el caso del País Vasco, también está el caso de la República, y realmente nosotros necesitamos decidir, somos alumnos mayores de edad y bueno, creo que ya nos va tocando. La defensa de los derechos de la mujer y por un futuro para nuestra juventud. Yo creo que aquí vas a hablar sí o sí. Hombre, por supuesto que sí, porque ya sabes que a mí esto me afecta mucho personalmente, porque yo soy madre con un hijo en el extranjero y bueno, a mí me gustaría que mi hijo volviera a casa. La juventud en este momento, y tú lo sabes mejor, creo, es una juventud que está fenomenalmente preparada, con ganas de trabajar, con muchos ánimos, y la sociedad, la verdad, y esta crisis tan horrible impone que la juventud está pasando pues uno de los peores momentos en la historia reciente de este país. Entonces yo creo que lo que hace falta ahora es, pero de las cosas más importantes y más primordiales, que la gente pueda trabajar y que la gente joven trabaje, porque es la que tiene que trabajar y la que tiene que empezar a levantar este país, porque este país necesita ser levantado y la juventud tiene que poner ahí su empeño y su apoyo, y para eso necesita no tenerse que ir fuera del país y necesita tener trabajo y tener buenas condiciones para poder ser independientes, para vivir su vida y para disfrutar como todos hemos hecho y tener proyectos, porque es que si no tienes trabajo tampoco puedes hacer proyectos para un futuro, y eso creo que es fundamental. Yo ahí sí que, o sea, es una de mis luchas personales, como creo que es la de muchos padres y madres en este país que han visto como en los últimos años sus hijos se han ido fuera de España a trabajar porque aquí no se daban las condiciones. Voy a ir rápidamente, que nos quedamos sin tiempo, con el resto de las, digamos, propuestas del programa. Realmente no menos importante, porque vayamos a hacerlo muy rápido, porque son realmente muy trascendentales. Contra la precariedad laboral y social, no a las reformas laborales. Contra la represión y contra la ley Mordaza, Raquel, absolución. No a los tratados entre los gobiernos y las transnacionales contra los derechos sociales. No al TTIP, Tratado Transatlántico de Inversiones, que realmente, bueno, algún día tendremos que hablar en el programa, porque te lo recomiendo que hagáis un programa sobre esto, porque yo estoy en Bruselas hace pocos días, precisamente en un encuentro sobre esto, y la verdad es que se viene uno con el corazón encogido y muy, muy preocupada de cómo nos va a afectar este tratado a los europeos. O sea que si podéis hacerlo es muy explicativo y creo que abrirá los ojos a la gente sobre la situación. No a la OTAN, no a las guerras. Realmente el imperialismo pues no solo afecta a los países en los que se combate, sino a los países como Grecia, que tienen que invertir grandes cantidades de dinero en armamento en vez de en servicios sociales. Y luego la última consigna, que es por el derecho a una vivienda y no al corte de los servicios esenciales de luz, agua y gas. Este 21 nos vamos a Madrid.
Por supuesto Maribel, que nos vamos a Madrid y además animamos a todo el mundo a que venga, a que esté con nosotros allí y que piense que el camino se hace así, de esta manera. A las personas que no puedan ir, que quieran, ir, ¿cómo pueden ir? ¿Dónde pueden comprar billetes? Sí, hasta el día 17 en la Pantera Rosa y en la Federación de Barrios se venden los billetes. Hay un billete de autobús que es el precio normal, que son 20 euros, y luego para aquellas personas que estén en situación pues precaria, parados y tal, hay un billete especial de 10 euros. La salida es el mismo día 21, desde la Arboleda de Macanaz, a las 8 de la mañana. Y el punto de encuentro para realizar la marcha dentro de lo que es Madrid hasta llegar al punto de partida, en este momento, esta misma noche han estado de reunión, aún no sabemos por qué decidían hoy dónde se hacían las concentraciones y los puntos exactos desde los de que diferentes puntos de Madrid convergeremos todos en el punto de salida para la manifestación. Y las personas que no puedan ir o que quieran contribuir para las marchas, hay camisetas, hay chapas, sí, ¿dónde las hay pueden conseguir? unas camisetas de color amarillo y blanco muy bonitas, que además este año tenemos un logo muy potente con unas botas de caminar que la verdad es que ejemplifican muy bien lo que son las marchas, y también hay chapas. Y y si alguien quiere hacer lo que se llama normalmente línea cero y hacer donativos, pues estamos dispuestos, porque esto ya sabéis que siempre se financia con las aportaciones de la gente que formamos partes de la marcha y nunca nos sobra el dinero. Pero vamos, de todas maneras que ya sabéis, estamos ahí en la Pantera Rosa y en la Federación de Barrios para vender los últimos billetes. No os quedéis nadie sin él y venir a Madrid, y vamos a volver otra vez a Madrid a decirles que se vayan. Bueno, os dejamos con una canción que se nos ha acabado el tiempo, que es... Muchas gracias. Santi, digamos una petición suya y la tengo que poner, que es Sin acritud, soy más que tú, de la FRAC. Bueno, nos vamos con ello. Muchísimas gracias, Maribel, por haber estado... Igualmente, a vosotros, buenas noches. Hasta luego. Muchísimas gracias, nos vemos. Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más comunista que tú. Venga, vamos a sacarla todo, pero socialismo con sus lobos y ronceros. Parrafadas discusiones en los muros, parafraseando hasta quedarse mudo. Los ortodoxos nos llaman posmodernos, las escisiones nos dicen prisioneros. Somos todos horizontales desde luego, aunque si más leo debo ir primero. Yo tengo 3 carreras, te las digo. Derecho, economía y la carrera en el partido. Ahora digo, ahora opino. Ahora me escuchan. Soy un vivo. He viajado a Cuba y ahora entiendo mucho más. En un viaje organizado contratado a Marsan. Tengo ya la suficiente formación. Me pone un descafeinado de sobre, por favor. Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. El mismo símbolo pero al otro lado. Todo es burgués e ir con los mercados. No te drogues, eres un alienado. Como si fuera un catecismo dictado. En el no sé cuánto congreso, nadie admitió con el líder Davos Teso. Y una vez practicado los rezos, vocalicemos la internacional, 2 tiesos. Stalin Trotsky 2.0. Sony se forraría si sacara un videojuego como el eSpro, pero en lugar de gol, que gane el troll con más ego. No eres militante, tu opinión vale menos. Si no estás con nosotros, es que estás con ellos. Las masas reclaman ponerse de acuerdo, pero solo dan el paso. Los lerdos. Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Batalla de ego, anarcosindicalista. Todos se consideran herederos genetistas. Para Gervasio todos son amigos. Para Noelia todos abducidos. Convocatorias en sitios diferentes, con el fin de ser 4 gatos siempre. Una rencilla personal es suficiente.
Esta estrategia es cuán inteligente. Las banderas roja y negra, viendo la actitud de algunos se estresan. A más de uno esos colores le pesan. El enfrentamiento les compensa. Pensa meter a todos en el mismo saco. Siempre que puedo a la izquierda ataco. Yo digo no hay consenso y por eso os pongo a todo el resto como trapos sin actitud. Yo soy más anarquista que todo. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que todo. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que todo. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que todo. Eso lo sabe hasta Proudhon. Ya que estamos y nos ponemos, talibanicemos en cualquier terreno. Todo es consumo, presión y mercado, ni leyes, ni nación, ni estado. No bebas vino, que eso es alcoholismo. No compres pan, que eso es consumismo. No fumes porro, que eso es borreguismo. No comas carne, que es canibalismo. No bebas leche, eres un opresor. A los animales priva su liberación. A quien dice que yo rizo, el rizo si libero un gas anal, lo colectivizo. Ni partidos, ni líder, ni sindicatos. Me escribo un panfleto inspirado en un flato. Vamos al discurso anti todo barato. Y Nestrillas se viene en un rato. Yo soy más anarquista que todo. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que todo. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que todo. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que todo. Eso lo sabe hasta Proudhon. No pretendemos ser los mejores, pero asumimos el papel de criticones. Evitemos de una vez las discusiones, porque nuestros enemigos son drones. Vamos a dejarnos de batallita, que por ahora somos unos papas fritas. Si quieren el bar ya me explicas, pero con respeto y una cervecita. Sin acritud, ole ole mi Lenin, y lo digo a boca llena. Y el que no diga Kropotkin, que se le seque la hierba buena. Esto va para todos los manes que les gusta crear división, hacerse puerro, asambleinómanos. Pero tranquilito, deja tranquila a la gente, oe. Pero que los fachas son el verdadero enemigo. Caleta Sound, DJ, la salsa de la jauma, DJ Frutos del Islam. No mosquearse, Fran Magic, Cañamá que hay. Y si tenéis que criticar, no nos criticáis. Carincher, Scooter Boy House, Pion Jaman y Ganja. Y un bote de banderilla. Ese presidente de Uruguay bueno. Dejarse de pancartita metiéndose con los colegas. Teófila, tu puta madre.